Marcelo, tenés el micrófono silenciado. Gracias, Carolina. Bien, creo que estamos todos, ¿o no? Creo que somos como 66 o por ahí. Bueno, mientras tanto el de la música clásica active el micrófono. Bien. Nos han dejado. Bueno, vamos a mostrar entonces un videíto que no tiene buen audio de origen, pero bueno, podemos ir viendo y explicando cómo va llevando a cabo el señor el ensayo de compresión. Ahí se están uniendo dos más. Bueno, ahí tienen compartido el video. ¿Ven la imagen o no? Sí, sí. Sí, bien. Sí, sí, sí. Bien, entonces vamos a arrancar con el videito que nos va a mostrar el ensayo a compresión de las probetas. Insisto, el audio de origen no... Bueno, ahí lo que hace el señor es sacar las probetas que están curadas, están en cámara de curado en este caso, y uno las extrae, no me acuerdo ahora si era una hora antes del ensayo, las va a limpiar, le va a sacar el agua, porque las probetas se ensayan en esa condición húmeda, y luego de pasado ese tiempo, que él las va a secar, ahí se comienza el ensayo. Pero como ustedes vieron, se retiran de la zona de curado, se secan y se ensayan. Ahí está identificando a ver de la probeta que se trata en ese listado que él tiene, la referencia. Va a volcar en ese listado la referencia de la probeta, las características. Se miden los diámetros, ¿sí? Eso para establecer las medidas correctas de la probeta que nos van a conducir luego a determinar convenientemente la sección transversal de la misma. Se toman tres mediciones de diámetro para establecer un diámetro promedio. Eso también se mide para saber si la probeta está fuera de las medidas tolerables para hacer probetas normalizadas. También mide el alto de la probeta para saber si esa relación de esbeltez se está cumpliendo y si está dentro de los límites establecidos. Se pesan las probetas.
ahí están los EP personal trabajar con seguridad. Van a ver que es el encabezado de las caras de la probeta con azufre. Es necesario para lograr un buen paralelismo, de modo tal de que la compresión sea carga centrada y no carga excéntrica, porque si fuese excéntrica generaría flexocompresión, que no queremos eso, queremos compresión. Acá lo que ustedes van a ver es azufre caliente, que se lo vuelca en este recipiente, en ese molde, se coloca la probeta, y bueno, el azufre una vez que se enfría, endurece, y nos va a permitir generar el encabezado de las probetas, permitir lograr ese paralelismo entre las caras para poder llevar a cabo un ensayo de compresión pura y no de flexocompresión. ¿Por qué no se utiliza más el azufre? Bueno, porque esos vapores que se generan afectan mucho la salud del operario. Bueno, de hecho el operario tiene una mascarilla, pero es muy contraproducente para la salud. Lo que se usa son ahora unas bandas de neoprene, goma, que se utilizan como encabezado para poder llevar a cabo los ensayos de compresión. ¿O mortero de yeso también? Bueno, no sé, ese mortero de yeso lo desconozco, no tengo presente yo el tema del yeso. Bueno, ahí ya está lista la probeta encabezada, caras paralelas para poder ser llevada a la prensa. Bueno, ahí va a empezar el ensayo de compresión, y ese ensayo de compresión, ya vamos a ver, tiene que ser llevado a cabo a una velocidad establecida, de manera tal de que el ensayo no sea muy lenta la aplicación de la carga y tampoco muy rápida, porque la velocidad de carga también influye en la resistencia a compresión del hormigón. Mientras más rápida sea la carga, nos va a entregar una mayor resistencia al hormigón. Mientras más lenta sea, menos resistencia. Por eso se establece un rango de ensayo para que la carga que obtengamos en la probeta sea representativa. Ahí empieza a romper, se van propagando las fisuras, no es una única, sino varias fisuras, y bueno, fíjense, nos vamos a detener en esta imagen para que nos quede, no sé si se ve bien, vamos a ver si se ve una mejor. Bueno, la idea es ver esta imagen que tiene que ver con que la rotura ideal de una probeta en compresión es esta rotura que parece un reloj de arena, es decir, tiene esta forma. ¿Sí? Esa es la rotura esperada de una probeta en compresión, donde evidentemente en la zona superior e inferior, por esfuerzos, diríamos, esfuerzos horizontales que se producen y verticales, un estado de tensiones particular, hacen que la resistencia en este sector, en el superior y el inferior, sea mucho mayor en la probeta, por lo tanto esta zona queda sin dañar, pero no en cambio el núcleo de la probeta, que da lugar entonces a una forma particular y apropiada de rotura, que es esta forma de cono de arena, o de reloj de arena, mejor dicho. Bien. Eso entonces sería
Bien, ahora sí ven la presentación, ¿cierto? Sí, bro. Bien. Sí. Bueno, algo que quieran comentar respecto del ensayo de compresión. Es un ensayo muy simple, bueno, sacar la probeta del jurado 1 hora antes del ensayo, secarla, medirla, diámetros, altura, pesarla, encabezarla, bueno, en este caso con azufre, no es lo ideal, ya se empiezan a utilizar, como en nuestra facultad se utilizan las bandas de neoprene, los encabezados de neoprene. Lo que sí se encabeza con azufre son los testigos. Y bueno, una vez que está encabezada, que es lo que buscamos que las caras sean paralelas, procedemos al ensayo de compresión a una determinada velocidad preestablecida, de manera tal de no influir en los resultados con esa velocidad de carga. Bueno, eso particularmente, y tener registro, obviamente, de todo eso que hemos ido midiendo en la probeta. Bien. Bueno, el objetivo de estos ensayos de compresión, cuando bueno, las probetas se llenan, se moldean, se compactan y se curan de manera normalizada. Como hemos visto cuando vimos hormigón fresco, se compactaban las probetas, se llenaban en 3 capas, cada capa se compactaba con 25 golpes de varilla, y 3 capas cuando era la probeta grande, y se compactaban con la varilla de diámetro 16 cuando era la probeta grande. Y se curaba de manera normalizada, ya sea en cámara de curado, húmeda o por inmersión. Cuando la probeta era chica, se llenaban en 2 capas, y cada capa también se compactaba con 25 golpes, pero en este caso la barra de compactación tenía un diámetro de 10 milímetros. Bien, ¿eso qué nos permite cuando ensayamos estas probetas? Verificar resistencia y llevar a cabo un control de calidad del hormigón, de ese hormigón que nos está entregando el productor. También otra situación que es válida para llevar a cabo estos ensayos es, toda vez que nosotros hemos moldeado probetas de manera normalizada, pero las hemos hecho curar, ya no de manera normalizada, sino bajo las mismas condiciones de curado de los elementos estructurales, toda vez que vayamos ensayando esas probetas en particular, nos van a ir entregando como datos niveles de resistencia que nos van a permitir tomar la decisión de si estamos en condiciones de remover o no los encofrados. O también decisiones acerca de si podemos poner o no en servicio la estructura. Bueno, esas serían las modalidades a partir de las cuales se pueden hacer uso de tomar, diríamos, en consideración los resultados de estos ensayos a compresión. Bien, lo que habíamos dicho, ¿por qué la edad de 28 días en general se establece como edad de diseño o edad de ensayo? Bueno, porque si vemos una curva típica de un hormigón convencional, hechos con cementos convencionales y curadas esas probetas de manera normalizada, se dice que a los 28 días, ¿sí?, logramos, 28 días, acá está, logramos el 100% de la resistencia potencial de ese hormigón. Aun cuando a días posteriores, 90 días, podemos tener un 10% más de resistencia. Pero bueno, la edad establecida como edad de diseño o edad de ensayo por las normativas, ¿sí?, suele ser 28 días. Aunque, por ejemplo, en nuestro reglamento considera la edad de ensayo, ¿sí?, como una edad establecida dependiendo de ciertas características. Por ejemplo, de los tipos de cemento. Con los cementos puzolánicos, que les cuesta más sus procesos de hidratación y que tal vez a 28 días no hayan desarrollado el 100% de la resistencia, se permite que esa edad de ensayo sea, no me acuerdo si son 60 días o 90, no me acuerdo, pero no es precisamente los 28 días. Pero en general, cuando nosotros decimos, ¿por qué 28 días? ¿Por qué 28 días? Bueno, porque se supone que a 28 días, o en general a 28 días, en hormigones curados de manera normalizada, ¿sí?, curados durante 28 días, se consigue un 100% de la resistencia. Esa es la razón de ser del por qué la edad de diseño o edad de ensayo. Bien. Bueno, características relevantes a tener en cuenta, porque hay factores que modifican los resultados, y en definitiva, si nos modifican, no van a estar siendo representativos
de la real calidad del hormigón en términos de resistencia a compresión. ¿Cuáles son esos factores que suelen afectar esa resistencia o esa representatividad de los ensayos? Bueno, la esbeltez, lo que hemos dicho. La relación altura-diámetro es sensible, esos resultados, cuando es menor de 2. Cuando es mayor, no tanto, pero a rajatabla nuestro reglamento nos dice la relación de esbeltez tiene que ser 2. Bien, y otra cuestión que modifica también los resultados depende del volumen de hormigón que yo ensaye. Nosotros habíamos dicho que las zonas más débiles se encontraban en la interfaz agregado-pasta, esa zona de transición. Obviamente, son zonas débiles, incluso zonas en donde vimos que podían haber fisuras preexistentes a la aplicación de las cargas. Por lo tanto, cuando yo tengo volúmenes reducidos de hormigón a ensayar, la probabilidad de encontrarme con esas fisuras preexistentes, con esas zonas débiles, es mucho menor que si tengo mayores volúmenes de hormigón, porque es más probable que me encuentre mayor zonas de fisuras preexistentes, mayor zona de concentración de tensiones, cuando tenga más volúmenes de hormigón que cuando esté trabajando con volúmenes más reducidos de hormigón. Por lo tanto, eso también es un factor que en algunos casos es tenido en cuenta porque condiciona los resultados. Y otra situación que condiciona los resultados es, como hemos dicho, es la velocidad de ensayo. Por lo tanto, el reglamento establece que la velocidad de ensayo debe estar comprendida entre 0,15 a 0,34 megapascales por segundo. Esa es la velocidad con la cual se deben aplicar las cargas. Bien. En términos de volumen de las probetas, o volumen del hormigón que yo esté ensayando, hemos dicho que mientras más sea el volumen, tengo más probabilidad de encontrar zonas de fallas preexistentes. Por lo tanto, cuando ensaye volúmenes más importantes de hormigón, tratándose de hormigones iguales, pero en un caso ensayo un volumen pequeño y en otro caso ensayo un volumen más importante, entiéndanlo ustedes como una probeta más grande y una probeta más chica, del mismo hormigón, la resistencia a compresión de esa probeta mucho más grande será menor que la resistencia a compresión evaluada en una probeta más chica. Bueno, acá hay estas curvas típicas que nos representan esa modificación de la resistencia en función del volumen. ¿Y quién representa el volumen? Bueno, en este caso el diámetro. Para un diámetro de 15 centímetros obtengo más o menos una resistencia que está por debajo del 100% de aquella resistencia que yo podría encontrar en una probeta que tiene un diámetro un poco menor. Ahora bien, si ese diámetro pasó a ser de 15, pasó a ser un diámetro de 45 centímetros, lo cual implica que su altura de la probeta va a ser 90, y por ende un volumen mucho mayor de hormigón que en una probeta de 15 por 30, vemos que la resistencia, ¿sí?, disminuye a un orden de un 86-87%. ¿Qué queremos decir? Más allá del número, 86, 85, 90, que mientras mayor sea el volumen de hormigón, la resistencia a compresión será menor. Siempre hablando de un mismo hormigón, pero que estoy evaluándolo en una probeta chica frente a una probeta grande. En el caso de las probetas de 10 por 20 respecto de las probetas de 15 por 30, nuestra reglamentación dice, mire, en ese caso la incidencia es mínima, entonces no aplique ningún factor de corrección. Siempre hablando entre las probetas chicas de 10 por 20 y la probeta grande de 15 por 30. Ahora bien, si yo utilizara otro tamaño de probeta, por ejemplo, como les dije, diámetro 30, altura 60, diámetro 45, altura 90, ya ahí sí tenemos que aplicar factores de corrección. Profe, pero no entiendo por qué, ¿porque es más volumen de hormigón o Claro, por qué por eso. disminuye? Vos fijate, al haber más volumen de hormigón, hay más chance de que vos te encuentres con zonas más débiles que en el caso de volúmenes más pequeños. Ah, bien, bien, ya entendí. ¿Sí? Bien. ¿Quedó
¿Quedó Sí, claro? sí, y eso también se aplica a las estructuras, digamos, mientras más hormigón tiene, es como que también lo No, no, hace más no. débil, ¿no? No, 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 Solo no. para ensayo. No, claro. Acá lo que estamos intentando ver es que la calidad del hormigón es única, la resistencia del hormigón es única. Lo único que varía es que esos valores que yo estoy obteniendo con distintas probetas, qué tan representativos son de esta calidad única, ¿sí? En el caso de Ah, bien. que los volúmenes estoy viendo cómo condiciones ajenas al hormigón hacen que puedan modificar, que no sean tan representativos los valores de ensayo. Por Bien. ejemplo, el volumen de hormigón. Ah, bien, bien, bien. Ahí entendí. No es que porque haya más volumen de hormigón en una obra grande respecto a una obra más chica, las resistencias son distintas. Estamos Claro, hablando nada de que cómo ver. incide Claro. en el ensayo. Bien, bien. Ahí entendí. Claro, digo, ¿qué tendrá que ver el tema del No, volumen del hormigón? Digo yo. no, no, Bueno, no. ahí está. El Ahí me volumen es quedó porque claro. voy a tener más chance en el ensayo de encontrar zonas más débiles que Claro, aquellas que encontraría en ese mismo hormigón, pero cuando tengo un volumen más chiquito. claro, más probabilidad. Listo. Exactamente. De eso se trata. Bien. Respecto de otra, bueno, acá vemos esa falla típica que vimos en esa probeta, que era como si fuese un reloj de arena. Bueno, esta es la zona de fallamiento, no es como se va fisurando, y lo que va a quedar después del hormigón es esta zona que hace como un conito de reloj de arena, y esta es la zona más resistente por esa acción de estos esfuerzos radiales, producto de la restricción a la deformación de la parte superior de la probeta que ocasiona ese contacto con la placa. Es decir, producto de ese contacto con la placa, esa fricción hace que se originen fuerzas que eviten que en ese sector la probeta se deforme, y eso contribuye a que sea una zona más resistente. De hecho, lo vamos a ver acá, como este conito queda intacto respecto de lo que está sucediendo en el resto de la probeta. Bien. Otra cuestión que yo les comentaba a ustedes era acerca de la importancia de la esbeltez de la probeta y cómo esa esbeltez podía modificar los resultados. Bueno, aparecen factores de corrección frente a una esbeltez que no sea la ideal. De todos modos, si yo moldeo probeta, voy a lograr la esbeltez que quiero. Estos factores de corrección se aplican a cuando yo extraigo testigos, donde esos testigos ya sí pueden tener relaciones de esbeltez distintas de la ideal. Bien, esos ensayos hechos ven que los niveles de resistencia son resistencias relativas, pero si decimos que la resistencia vale 1 para una relación de esbeltez 2, es decir, diámetro, el diámetro vale 1, la altura vale 2. Esa es la relación de esbeltez 2. Bueno, para esa relación de esbeltez 2, tomamos un nivel de resistencia 1. Ahora bien, cuando esa relación de esbeltez se va achicando, por ejemplo, a una relación 1 a 1, ¿sí? Que la altura es igual que el diámetro, bueno, eso hace que la resistencia, ¿sí? aumente de valores de factores que tienen que ver con casi un 15% más de resistencia que aquella que hubiera logrado con una relación de esbeltez ideal, de 2. Estamos hablando del mismo hormigón, nada más que lo único que hemos hecho es modificar la relación de esbeltez de la probeta. Bueno, en el caso de esa modificación de la relación de esbeltez, cuando esa esbeltez pasó de 2 a 1, la resistencia que me entregó el ensayo fue un 15% mayor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos factores de corrección. Bueno, ¿y eso por qué? Porque estos esfuerzos que estamos viendo horizontales, producto del contacto probeta-placa, van a ser más significativos, es decir, cuando la probeta tiene esta relación de esbeltez 2, esta zona está, diríamos, ya no está afectada por estas tensiones transversales, estos esfuerzos transversales. Ahora, si esta probeta se hace más chiquita, más peticita, como va a suceder acá, ¿sí? Ya va a estar más influenciado por estos fenómenos y en consecuencia va a ser más resistente, que es lo que representan estos coeficientes.
Por lo tanto, tendré que aplicar esos coeficientes de corrección. Bien. Bueno, acá tenemos la rotura esperada, esa rotura ideal, que es ese conito de arena. Y acá también tenemos otros tipos de rotura que se alejan de esa rotura correcta. Y que bueno, ustedes podrán ver después cuáles serían las sospechas frente a estos tipos de rotura. Bueno, acá vemos un ensayo donde bueno, vemos la conformación de ese conito de arena, que es la rotura ideal o la rotura esperada. Bueno, respecto de la velocidad de ensayo, también a partir de diversas investigaciones que se han hecho, con distintas velocidades de carga, como vemos acá en el eje de abscisa, y evaluando los niveles de resistencia obtenidos para un mismo hormigón, pero que la única variable fue la velocidad con la cual se aplicó la carga. Bueno, acá vemos que a medida que la velocidad aumenta, estos puntitos son los valores de ensayo, y después estas curvas son las regresiones que se han hecho para obtener una curva que sea representativa de estos ensayos individuales, pero vemos que cuando la velocidad aumenta, la resistencia también lo hace. Estamos hablando de un mismo hormigón, insisto, con la única variable en juego, aumentar la velocidad con la cual se llevó a cabo ese ensayo. Bueno, se observa que para una resistencia relativa del 100%, esa velocidad ideal es de 0,2 megapascales por segundo. Por lo tanto, la norma que nos dice, bueno, va a ser difícil que usted lleve a 0,2, pero manténgase entre 0,15 y 0,34. Bien, si vemos 0,15 y 0,34, estamos muy próximos a ese valor de 0,2, que no va a ser influyente en el ensayo. Ahora, pedirle que sea 0,2 al operario va a ser muy difícil. Por lo tanto, manténgase en ese entorno, en ese rango, porque va a estar, casi no va a incidir en los valores de resistencia. Bueno, esto también es otra investigación que se ha llevado a cabo y que tiene que ver la influencia de la velocidad del ensayo de carga respecto de los resultados obtenidos. Bien, este ensayo es un ensayo donde determinamos el módulo de rotura atracción por flexión, es una evaluación indirecta de la atracción. ¿Por qué? La evaluación directa de la atracción era difícil de llevar a cabo. Entonces buscamos artimañas, ensayos que a partir de la aplicación de otro esfuerzo podamos concluir en cuál es su esfuerzo indirecto a tracción. Y es así que surge la resistencia a tracción, pero por una falla de flexión. ¿Por eso qué implica? Colocar una viga que tiene 15 por 15 por 50 centímetros, 150 por 150 de sección transversal, por 500 milímetros de largo. Esa es una viga prismática, donde ese módulo de rotura se determina a partir de conocer el momento flector de rotura dividido el módulo resistente. A una velocidad también comprendida, de acuerdo a lo que nos indica la normativa, entre 0,86 y 1,21 megapascales por minuto. Bueno, si bien no es el caso de la imagen, pero la forma de aplicar las cargas es una viga simplemente apoyada, donde se aplican dos cargas puntuales ubicadas a los tercios de la luz. ¿Para qué? Para lograr una rotura por flexión pura, donde no hay corte, no hay influencia del corte. ¿Por qué no hay corte? Bueno, por las características particulares de las cargas aplicadas, de cómo se han dispuesto las cargas. Eso ocasiona entonces una falla por flexión. Por lo tanto, uno cuando obtiene estas cargas que han conducido a la rotura de la probeta, conocidas estas cargas, puede determinar el momento. Momento que va a ser igual a P por X por L dividido 6. Bien. P por L sobre 6, perdón. Esta X es el de por. Entonces, el momento, P por L sobre 6. Momento puro. Esa P son las cargas de rotura. Y el módulo resistente, bueno, por tratarse de una sección prismática, B por H al cuadrado sobre 6, en este caso particular. O, en este caso, como los lados son iguales,
serían b al cubo, siendo la dimensión de un lado, dividido 6. Por lo tanto, tenemos el W. Y con ello obtenemos el módulo resistente. Una manera indirecta de valorar la resistencia a tracción del hormigón a partir de lograr una rotura por flexión. Porque, como hemos dicho, es difícil de llevar a cabo el ensayo de tracción directa. Bien. Vamos a ver un Una consulta. videito. Sí. ¿La separación entre los apoyos siempre es a los extremos de la probeta? ¿O se No. tiene una distancia determinada? No, no me acuerdo si me dice que es 45 centímetros o 40, pero en definitiva, eso no va a condicionar, vamos a respetar lo que nos dice lo que nos dice la norma, pero eso no condicionaría porque lo único que haría sería que el momento, quizás cuando condicionemos la luz, vamos a requerir una mayor carga para lograr la rotura. Pero independientemente de eso, no me acuerdo cuál es el valor, pero creo que eran 40 centímetros la separación entre apoyos. Pero si no lo fuere, si yo me voy acercando, voy modificando la luz, lo que voy a requerir es una mayor carga de rotura. Ah, bien, gracias. Bien. ¿Puedes repetir cómo se llamaba el W? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué era W? Ah, el módulo resistente, eso es de resistencia de material, módulo resistente. Eso que nosotros conocemos en una sección, en este caso una sección, en un área transversal, si fuese rectangular, sería B por H al cuadrado sobre 6. B el ancho, H la altura y el coeficiente 6. En este caso, como esa sección es cuadrada, sería B por B al cuadrado dividido 6. B cubo dividido 6. Bien. Vamos a ver un videíto, pero vamos a esperar que nos desconectemos porque si no, nos va a encontrar a la mitad de camino. Bueno, ¿alguna inquietud hasta el momento que podamos aprovechar o pasamos directamente al videíto? Desconecto y volvemos a conectar. Bueno, acá me dicen que el módulo resistente en resistencia de materiales le llaman S, ¿sí? También depende la literatura, cómo se lo designa, como W, como S, tal cual, pero es el S que ustedes ven en resistencia de materiales. Bueno. Profe, ¿sí? ¿Me puede repetir por qué la forma esperada es parecida a la del relojito de arena? Bueno, eso es por cómo se da esta situación, fíjate. Cuando la probeta tiene una esbelteza adecuada, el fenómeno de compresión es como si, y en estas condiciones, y dado esta compresión que se está aplicando y la fricción entre el cabezal y la cara de las probetas, origina una cierta restricción a los desplazamientos de esa parte superior y de esta parte de contacto inferior, lo cual, si hay restricción, se originan esfuerzos radiales, que origina un estado tensional, diríamos, distinto, ya no es un estado uniaxial como el que se da acá, sino un estado de tensiones biaxiales acá. Y esto hace que esta zona sea más resistente, consecuencia de ese estado biaxial de tensiones. Y si esto es más resistente, ¿sí? hay una cierta incidencia a formarse este conito invertido acá y este conito invertido acá, lo cual hace que la rotura, ¿sí? promueva la conformación de esta especie de reloj de arena. Pero no es ni más ni menos que por el accionar de estas restricciones en los cabezales. Si la probeta fuese mucho más esbelta, este fenómeno sería menos incidente, y si fuese muy poco esbelta, ese fenómeno es muy incidente.
Eso se da en tanto y en cuanto, esa falla se da en tanto y en cuanto haya compresión pura. Pero si no hay paralelismo entre las caras, ¿sí?, y hay flexocompresión, ya no vamos a encontrar esa forma de rotura esperada, sino que encontraremos una forma de rotura, diríamos, distinta, como puede ser esta. Esta forma de rotura esperada se da porque nos está avalando de que ha habido una compresión pura en el accionar de las cargas. Perfecto, gracias. Bien, nos desconectamos entonces y volvemos a retomar.